Deja que te enseñe el Grial. El Santo Grial es quizás el símbolo cristiano más famoso y buscado del mundo. Se supone que es la copa que usó Jesucristo en la Santa Cena para instituir el sacramento de la Eucaristía. Ha inspirado muchas teorías, algunas muy interesantes. ¿Quién es ella? Querida, es María Magdalena. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Nosotros seguiremos la teoría más consistente, la que dice que es una copa que recorrió el Pirineo aragonés para escapar de manos no cristianas. Una ruta que descubre los sitios más recónditos del medievo pirenaico y del origen del Reino de Aragón. Tras pasar por diversas manos se pierde el rastro hasta el año 258 en Roma. El Papa Sixto II, poco antes de ser ejecutado por los romanos, le encarga al oscense San Lorenzo esconder este símbolo cristiano. Lorenzo lo trae a su tierra, el Pirineo aragonés. Es a partir de ahí que seguiremos sus misteriosas huellas. Lorenzo, que aún no era un santo y que por cierto ahora es patrón de Huesca, pensó que el sitio más adecuado era Loreto, donde vivían sus padres, y esa fue la primera parada del Santo Cáliz en la provincia de Huesca. Ahora hay una ermita que fue reedificada en el siglo XIV y donde los padres de San Lorenzo y Santa Paciencia están enterrados. La tradición dice que si vas caminando desde Huesca hay que coger una piedra al inicio del camino y depositarla en el santuario de Santa Paciencia para que se cumplan tus plegarias. El santuario se encuentra a menos de 1 kilómetro de la ermita. La caminata completa es de menos de 1 hora. Sea como fuere, la copa del Santo Grial allí debió estar hasta el año 533, cuando se mudó a su segunda parada en la provincia, el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca. Pero este monasterio realmente fue construido sobre otro anterior que fue encargado específicamente con el fin de contener la sagrada reliquia. A su vez, aquí hubo anteriormente un templo visigodo que sustituyó a una iglesia de la época romana. Aquí es fácil distinguir un crismón partido en 8 que abunda en edificios románicos. Estas 8 divisiones no significan literalmente el Grial estuvo aquí, aunque eso sea lo que algunos autores han querido interpretar, sino más bien una representación cósmica y teológica de Cristo como centro del universo, la eternidad y la plenitud. Este monasterio no solo destaca por su historia y arquitectura, sino por su situación al lado de la más bonita plaza de la ciudad de Huesca, la Plaza Luis López Ayué. La tercera parada ocurre en el año 711 con el avance musulmán. Santa Orosia se lleva la copa a una ermita del pueblo de Yebra de Basa para esconderla de los sarracenos. Este lugar tiene una impactante localización. Desde luego parece buena idea esconder algo aquí. De paso, Yebra de Basa es una bonita población del Serrablo, zona que tiene abundante arquitectura tradicional. Destacan las chimeneas de la zona con formas troncocónicas y sus singulares espantabrujas para evitar que éstas entraran en los hogares. Conforme los musulmanes seguían ganando terreno, había que alejar el cáliz, así que su siguiente y cuarta parada fue la iglesia de San Pedro de Siresa. Está en el Valle de Echo, al noroeste del Pirineo aragonés. Hablamos de los años 815 al 831. Este antiguo monasterio está muy cerca de Echo, uno de los pueblos más bonitos del Alto Aragón que claramente merece una visita. Echo sirve de entrada a la selva de Oza, paraje espectacular de bosque situado en plena montaña pirenaica. Los musulmanes seguían apretando y había que seguir protegiendo el Santo Grial, así que los curas cristianos se lo llevaron al Valle de Borao, cerca del valle del río Aragón. Un lugar de imposibles inviernos y bosques perfectos para el juego del escondite. Allí existía un monasterio importante en aquel entonces que ahora es la ermita de San Adrián de Sásabe. Sería la quinta etapa del Santo Grial en el Pirineo aragonés. Es en aquel recóndito sitio donde más tarde se coronaría el primer rey de Aragón, Ramiro I. Durante años estuvo totalmente inundada y ahora se puede disfrutar tranquilamente de ella y su bonito entorno.
Las fechas exactas de la etapa en Sásabe están poco claras, pero sí se recupera la pista del Santo Grial en la segunda mitad del siglo X, cuando reaparece en Bailo según varios autores. Es en esta antigua sede real del Prepirineo, Bailo, donde bailan las fechas. Y no es un juego de palabras. Parece que en el año 950 el rey de Pamplona, Sancho III, traslada el Santo Grial a la iglesia de este pueblo. Bailo no mantiene la iglesia original en la que reposó la Santa Copa, pero la actual, una iglesia del siglo XVI, conserva un capitel románico decorado por sus 4 caras. Es el capitel de un claustro. Es cuanto queda de la desaparecida iglesia románica de San Pedro, que ahora es la de San Fructuoso. Vuelve a aparecer la pista de nuestra copa en el año 1063. Los cristianos van ganando terreno a los sarracenos durante esa época. Jaca, capital de la Jacetanía y primera capital del Reino de Aragón, es una agradable y apacible ciudad que tiene un casco antiguo con encanto y lleno de vida. La antigua Jaca fue la primera conquista de las legiones romanas en Hispania. La ciudad tiene importantes eventos culturales como el Internacional Festival Folclórico de los Pirineos, o eventos deportivos como el hockey hielo o el patinaje también sobre hielo, que Ramiro I mandó construir su catedral con la idea de guardar el Santo Cáliz, convirtiéndola en la primera catedral románica de España. Su hijo, Sancho Ramírez, fomentó el antiguo Camino de Santiago como principal vía de conexión con la actual Europa. Es en la catedral de Jaca donde permanece hasta el año 1071. El tradicional pueblo de Santa Cruz de las Herós custodia la entrada a la carretera que lleva a San Juan de la Peña. Su iglesia de Santa María también tiene mucha historia como monasterio benedictino. En él se enclaustraron infantas y mujeres de la alta nobleza aragonesa. Eso explica una iglesia tan grande e intimidante en un pueblo aparentemente apacible y pequeño. Estamos seguros que las tramas que se hilaron aquí harían palidecer a Juego de Tronos, porque la realidad siempre supera a la ficción. De origen eremita, imaginamos que sin las actuales carreteras el monasterio de San Juan de la Peña sería casi imposible de encontrar. Y ese era el objetivo, esconder la Santa Copa de los sarracenos. Fue en este mágico edificio donde la Copa tuvo su octava etapa entre 1076 y nada menos que 1399, más de 3 siglos. Este sitio se conoce como la cuna del Reino de Aragón. En él están enterrados su primer rey, Ramiro I, además de otros reyes y nobles aragoneses. Nuestra ruta del Santo Grial por Huesca termina aquí, y es que después de San Juan de la Peña nuestra querida copa fue trasladada al Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, y Alfonso V de Aragón entregó el Grial a Valencia en el siglo XV. Sobre la veracidad de esta Santa Copa en cuanto a ser el Santo Grial, rigurosos estudios concluyen que sus asas y la base o pie fueron implementados en la Edad Media, pero el vaso en sí corresponde a una piedra de Oriente Medio tallada en un taller oriental y es de la época de Jesucristo, y esa es la única evidencia científica real que tenemos. La otra evidencia la regalamos en este vídeo, y es que el Santo Grial no es más que una representación de la búsqueda de la felicidad, y que la felicidad, por muy manido que sea, nos la regalan los pasos que damos queriendo y sin darnos cuenta.